Imagina por un momento que el cerebro humano tiene una especie de botón de reinicio. Ujú, un botón de reinicio, ¿vale? Sí, un mecanismo de seguridad perfecto. Casi como un software antivirus, digamos, diseñado para actualizar nuestras ideas y costumbres justo en el momento exacto en que la evidencia demuestra que nos hacen daño. Claro, como una reacción instintiva. Exacto. Como cuando apartamos la mano del fuego. Fuego equivale a quemadura, así que quitamos la mano. Una ecuación limpia. Sería lo ideal, la verdad. Biológicamente estamos programados para evitar lo que nos perjudica de forma inmediata a nivel físico, o sea, causa y efecto. Pues sí. El problema surge cuando la amenaza no es una llama abrasadora, sino una construcción cultural. Ahí es cuando ese sistema de defensa tan eficiente sufre un cortocircuito masivo. Totalmente. Y de repente nos encontramos defendiendo a capa y espada prácticas que son claramente perjudiciales para la salud o el bienestar, escudándonos en una frase que actúa como un muro de hormigón. La famosa frase. Esa misma. Es que siempre se ha hecho así. Y bueno, hoy en esta exploración detallada nos sumergimos en las reflexiones de un documento escrito por Rafa Montero. Un texto muy interesante, por cierto. Mucho. Aborda este argumento desde una perspectiva bastante irónica y social, porque, a ver, ¿qué hace que las personas se aferren a tradiciones que perjudican el bienestar? ¿Es un fallo en la sinapsis o un simple apego ancestral? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, analizando no solo la historia de estas resistencias, sino por qué suceden a nivel psicológico y social. Vale, vamos a desgranar esto, porque el autor arranca con una analogía bastante peculiar. Compara las ruedas de madera maciza, que no se pinchaban, con los neumáticos de goma modernos. Sí, la clásica resistencia a la tracción mecánica. Exacto. Imagina a alguien defendiendo ir dando botes en un carro con ruedas de madera solo por no arriesgarse a un pinchazo. Bueno, lo fascinante de esto es que el autor utiliza estos ejemplos para desnudar una falacia lógica brutal. O sea, la idea de que la longevidad de una práctica garantiza su validez moral o práctica. Ya, el sesgo del status quo. Exactamente. Preferimos lo malo conocido antes que enfrentarnos a la incertidumbre del cambio. Y para demostrar el peso de la antigüedad, el texto nos hace mirar por el retrovisor de la historia. Habla, por ejemplo, de la esclavitud. Tela con ese tema. Madre mía, sí. Completamente normalizada desde la Edad Antigua. Hablamos del año 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Milenios de tradición. Literal, el autor pinta una imagen buenísima. Un cacique clásico con su sombrero de ala ancha, a caballo y con el látigo, asustándose al ver llegar un tractor. Es una imagen muy gráfica de cómo las instituciones se aferran a su inercia. Pero espera, porque luego da un salto a los sacrificios humanos aztecas. Y aquí los números son de locos. Entre 20.000 y 50.000 personas sacrificadas al año. Ujú. En el centro neurálgico de las ciudades, además. Sí, a la vista de todos. El autor usa la ironía para imaginar a alguien sugiriendo un festejo, pues, menos sangriento, ¿no? Y recibiendo como respuesta oficial que sacar corazones es tradición. Claro. A ver, yo entiendo la broma, pero me cuesta creer que estemos configurados para justificar algo tan brutal. ¿De verdad el ser humano tiene una configuración predeterminada en contra de la novedad, incluso cuando la mejora está novia? Pues, antropológicamente hablando, sí. Cuando una atrocidad se ritualiza, se vuelve invisible para esa sociedad. Para ellos no era crueldad, era el orden cósmico. ¡Ostras! Es fuerte verlo así. Y bueno, no solo pasa con la violencia física. El texto también menciona la invención de la imprenta en el siglo XV frente a la protoescritura de Eurasia del cuarto milenio antes de Cristo. La oposición feroz del tradicionalismo a Gutenberg. Eso es. Si lo pensamos, defender los métodos antiguos frente a la imprenta hoy sería como, no sé, mandar un mensaje de WhatsApp usando jeroglíficos. O escribir la lista de la compra cincelando la pared de la cocina. Literalmente. ¿Por qué ese rechazo frontal a algo que facilita tanto la vida? Por la pérdida de control. Todo cambio tecnológico redistribuye el poder, y los defensores de la tradición suelen ser los que se benefician de ese monopolio. Claro, tiene sentido, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Porque pasamos de los imperios antiguos a nuestra memoria reciente, a costumbres de hace un par de décadas. El tabaco. el tabaco. Qué gran ejemplo. Las semillas llegaron a España en 1577 de la mano del botánico Francisco Hernández, de Boncalo.
Y pasaron nada menos que 411 años de tradición hasta la primera ley restrictiva. 411 años, se dice pronto. Hasta 1988, que se prohibió en colegios y hospitales. En hospitales. Antes se fumaba en los aviones, en los bares, en todas partes. Y fíjate cómo lo relata el autor, recuerda la extrañeza inicial del término fumador pasivo. Sonaba como algo marciano. Totalmente. La incomodidad que sentían los fumadores al tener que salir fuera fue brutal, pero al final la salud general superó a esa rabieta. Déjame hacer de abogada del diablo por un momento, porque entiendo la presión social, pero, claro, lo del humo afectaba a los demás. Ujú. Pero luego el texto habla del casco de motocicleta, y ahí la cosa cambia. Sí, ese caso es distinto. En 1903, Miquel Villalbí fabricó en Barcelona la primera motocicleta nacional, pues tuvieron que pasar 92 años hasta 1982 para que el casco fuera obligatorio. 92 años yendo a pecho descubierto, básicamente. Dar casi un siglo para decidir proteger nuestras propias cabezas. Hoy nos parece obvio, pero entonces la sociedad prefería jugarse la vida antes de romper la norma. Claro. En el caso del humo, protegías al de al lado. En el del casco, la resistencia venía de percibir la seguridad como una amenaza a la libertad individual. La costumbre crea una ilusión de invulnerabilidad. Ya, el típico a mí no me va a pasar. Y esta inercia nos lleva directos a los derechos sociales. Un terreno pantanoso. Mucho. Hablamos de regulaciones que chocan de frente con tradiciones súper arraigadas. Por ejemplo, el texto recuerda que en el Estado español, hasta hace nada, hablamos de 1975 a 1978. Ayer, históricamente hablando. Pues hasta esa fecha las mujeres necesitaban permiso de su marido, padre o tutor para abrir una triste cuenta bancaria. Es que lo piensas hoy y parece de la prehistoria. Totalmente. Y en cuanto al bienestar animal, el texto también pone el dedo en la llaga. La primera corrida de toros en Cataluña data de 1387, en el reinado de Juan I. Y fue abolida tras 623 años de tradición. Exacto. Y ahora llegamos a debates más recientes. Menciona los correbús. En 2022, la CUP y En Comú Podem propusieron modificar la Ley 34/2010 para eliminar las modalidades más agresivas. Como el toro embolado, el ensogado y el toro en la playa. Eso es, los que se celebraban en las plazas mayores. Y aquí, atención a quienes nos escuchan, porque hago una pausa importante. Sí, conviene aclararlo. El autor introduce una crítica política directa. Y nosotros, desde aquí, queremos dejar clarísimo que estamos reportando estrictamente los puntos de vista del documento, sin tomar partido en absoluto. Nosotros somos meros analistas hoy. Exactamente. Pues bien, el autor señala una gran incoherencia. Aplaude que los políticos protejan a los bóvidos, pero les critica duramente por ignorar el descanso de las personas. Ujú. El tema del ruido. Sí. Permitiendo conciertos nocturnos invasivos. De hecho, usa una imagen irónica brutal. Sugiere un anuncio con una persona sufriendo, cito, una cefalea del 15, diciéndole al responsable del ruido, él nunca lo haría. Es un contraste muy potente, desde luego. Claro, ¿cómo analiza el autor esta fricción entre defender a un animal y vulnerar el derecho humano al descanso? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el autor argumenta que el progreso social a veces avanza a diferentes velocidades dependiendo de la causa política que esté de moda. Ya. O sea, proteger ciertas causas da buena imagen, mientras que pelear contra la industria del ocio nocturno para que los vecinos duerman, pues igual no da tantos votos. Es una incoherencia normativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el autor no se queda ahí, da un giro bastante inesperado en su conclusión. Sí, el diagnóstico final es contundente. Dice que escudarse en el siempre se ha hecho así demuestra una falta de empatía galopante, especialmente si perjudica a otros. Ujú. Pero luego dirige su advertencia final a, y vuelvo a citar textualmente sus palabras, ideologías woke, ecoveganas, binarias, colaborativas, alternativas y seres de luz similares. Y de nuevo, recordamos a la audiencia que esta es puramente la tesis final de Montero. Ni validamos ni criticamos estas corrientes aquí. Exacto. Simplemente exponemos su moraleja, que es, defender causas nobles no te da derecho a fastidiar a las personas. Claro. Y añade que la estética, llevar el moño, las rastas, los piercings, argollas o ropa anchota, no hace a nadie mejor persona. Que a veces ese
equipamiento, confluye en un ideario sectario, happy flower y sin sentido común. Esto plantea una pregunta importante, fíjate. El texto nos hace ver que tanto el conservadorismo extremo como cierto progresismo estético pueden caer en la misma trampa, ¿En qué sentido? en el déficit de empatía. O sea, si defiendes una gran causa, pero pierdes de vista a la persona real de carne y hueso que tienes delante y a la que le estás fastidiando la vida hoy, estás pecando de lo mismo que los del siempre se ha hecho así. ¡Ostras! Es una reflexión dura pero muy interesante. Totalmente. Bueno, pues menuda inmersión profunda hemos hecho hoy. Un viaje intenso, ¿sí? Hemos pasado por la absurda defensa de la rueda de madera, los sacrificios humanos aztecas y los 411 años que tardamos en sacar el humo de los hospitales. Y hasta el ruido de los conciertos y las ideologías modernas. Todo para llegar a la conclusión del autor de que ninguna tradición ni ninguna ideología moderna debería estar jamás por encima del bienestar, la empatía y el sentido común. Completamente de acuerdo con que es un análisis que da mucho que pensar sobre nuestra propia inercia social. Pues sí. Y para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar una pregunta resonando para nuestra audiencia. A ver. Si revisamos nuestras rutinas diarias hoy mismo, ¿cuál es esa práctica que tenemos completamente normalizada, pero que dentro de 100 años las futuras generaciones mirarán con absoluto horror, pensando que estábamos locos por defenderla simplemente porque siempre se ha hecho así? Buena pregunta para dejar a la gente dándole vueltas. Ahí lo dejamos. Ojalá lo averigüemos antes de que pasen 100 años. Hasta la próxima.